nos ponemos de pie y nos acompañas, hermanos, si puedes sacar tu Biblia. Voy a esperar unos minutos para que estén listos. Dice que usted vino listo para leer su palabra, hermano. Y vamos a ir a un salmo que yo creo que todos lo hemos escuchado, pero en esta mañana, ¿por qué no me acompañan y meditamos una vez más en este hermoso salmo, hermano? Va a ser el Salmo 23, amén. Yo sé que muchos aquí son muy estudiosos. Yo sé que ya se lo saben de memoria. Pero ¿qué le parece si meditamos en la hermosa palabra del Señor y en lo que dice este hermoso salmo, hermano? Salmo 23. Cuando lo tenga listo, usted me puede dar un fuerte amén. Amén. La hermana siempre está lista con su espada, amén. Pastor también, gloria a Dios. Lo tenemos, hermano. Salmo 23. Y dice la palabra del Señor así. Dice: Jehová es mi pastor y nada me faltará. Y en lugares de delicados pastos me hará descansar, y junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Y aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Tú aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. En la casa de Jehová moraré por largos días. Ciertamente dice el Salmo, la bondad, el bien de Dios y la misericordia de Dios. Cuando tú estás con Él, dice ahí que tú no tienes que perseguir la bondad de Dios. Tú no tienes que ir detrás de la misericordia de Dios, sino que la misericordia de Dios y la bondad de Dios te persiguen a ti cuando estamos cerca de Él. Amén. Cuando estamos, dice aquí, en la casa del Señor. Antes se acostumbraba que invitaban a los invitados, el rey los invitaba y él ponía una mesa delante de ellos, y el rey protegía a los invitados. Si venía alguien a querer atacar, el rey y los que estaban ahí en el castillo, ellos protegían a esas personas. Y dice aquí que el Señor es el que pone una mesa delante de nosotros, y que Él es el que nos protege de los angustiadores. Él es el que está encargado de protegernos cuando vienen a querer dañarnos en tu vida espiritual, en tu hogar, en los problemas, qué sé yo, hermano, tantas cosas que pasamos como cristianos. Pero dice aquí que el Señor es el anfitrión. El Señor es el que pone una mesa delante de ti. Y este día de hoy hay una mesa aquí delante de ti, aunque tú no la puedas ver, donde el Señor dice: ven aquí y yo te voy a proteger. Aquí puedes comer, aquí puedes estar delante de mi presencia, yo te protegeré. Ciertamente el bien y la misericordia te seguirán todos los días de tu vida, dice la palabra. Y en la casa del Señor. ¿En dónde, hermano, estamos ahorita? En la casa del Señor. Ahí, dice el salmista, ahí yo quiero estar por largos días. Amén. Así que ¿por qué no inclinas su rostro un poquito, hermano, y dile: Señor, aquí vengo delante de tu presencia, vengo y entrego todos los problemas, Señor, toda la ansiedad, toda la preocupación que traigo, y la pongo delante de tus manos. Sé que tú aderezas mesa delante de mí, Señor. La bondad tuya me persigue, Señor. El amor tuyo me persigue. Amén. Gloria a Dios. Así que cantémosle un canto al Señor acerca de su hermosa bondad, hermano. Gracias, Señor, por este momento. Tu amor nunca me falla, en mí existe, en tus manos está. Desde el momento que despierto hasta el anochecer, yo cantaré de la bondad de Dios. De mi vida ha sido bueno, y en mi vida, Señor, de mi vida
sido fiel, Señor. En mi vida has sido tan fiel. Con mi ser, con cada viento, yo cantaré de la bondad de Dios. Y así dice el Salmo: tu fidelidad sigue persiguiéndome. Tu fidelidad sigue persiguiéndome. Todo lo que soy te lo entrego hoy, a ti me rendiré. Tu fidelidad sigue persiguiéndome. Tu fidelidad sigue persiguiéndome. Tu fidelidad sigue persiguiéndome. Todo lo que soy te lo entrego hoy, a ti me rendiré. Tu fidelidad sigue persiguiéndome. Señor, en mi vida, dile, en mi vida ha sido bueno. Si Él ha sido fiel contigo, dile, Señor, en mi vida ha sido tan fiel. Con mi ser, con cada viento, ¿de qué, hermano? De la bondad de Dios. En mi vida ha sido bueno. En mi vida ha sido tan fiel. Con mi ser, con cada viento, yo cantaré de la bondad de Dios. En esta mañana yo cantaré de la bondad de Dios. Ha sido bueno, ha sido fiel. Señor, gracias te damos por este momento tan precioso que nos estás regalando. Dice el Salmo 138, hermano, dice, en cuanto oro, Bueno, hermanos, bienvenidos todos sean. tú me respondes, dice. Me alientas a darme fuerza. El Señor llevará a cabo los planes que tiene para mi vida, pues tu amor fiel, oh Señor, permanece. ¿Para cuánto permanece el amor del Señor? ¿Por un día, hermano? ¿Qué es lo que decían los salmistas? Para siempre, ¿verdad? Para siempre. Y dice el salmista, no me abandones, porque tú me creaste. Isaías 30:18 dice, así que el Señor esperará a que ustedes acudan a Él para mostrarles su amor y compasión. Pues el Señor es un Dios fiel, benditos son los que esperan en Jehová. ¿A quién tenemos que acudir, hermano? Al Señor, amén. Y dice que Él esperará a que nosotros acudamos a Él. Es hermoso, Señor, estar delante de tu presencia. Qué dulce es estar en tu presencia, contemplando la hermosura de tu santidad. ¿Y qué más, hermano? Y reconociendo que tú eres Señor, todopoderoso y el gran yo soy. ¿Te quieres cantar santo conmigo? Santo,
Y en esta mañana mi corazón se une a la melodía angélica. Qué dulce es estar en tu presencia. ¿Qué hacemos, hermano? Contemplando la hermosura de tu santidad. ¿Qué más? Y reconociendo que tú eres Señor, poderoso y grandioso. Habrá alguien que le diga así: Santo. ¿Cómo se llama, hermano? Santo. Mi corazón se une a la melodía angélica del Santo, Santo, día y noche. Santo, santo, dice el canto que le cantan, y por eso dice la alabanza. Y aquí también nosotros le decimos a Él: santo, santo, santo es el Señor. Amén. Gloria a Dios. Dice Lamentaciones 3:22 a 25, dice: el fiel amor del Señor nunca se acaba, sus misericordias
jamás terminan. Grande es su fidelidad y sus misericordias son nuevas cada mañana. Hermano, ¿cuántos se levantaron el día de hoy? Eso quiere decir que la misericordia de Dios lo ha llenado este día de hoy. Aunque usted no se dé cuenta, que a veces lo levantemos a la carrera, aunque a veces no digamos gracias, Él sigue derramando de su misericordia y su amor. Dice, nunca se acaba, hermano. Has fallado tal vez esta semana, tal vez te han pasado cosas, pero dice aquí que el amor del Señor no se acaba. Sigue derramándose sobre tu vida. Su misericordia sigue derramándose sobre ti. Y dice aquí, me digo, dígase usted mismo, dice aquí, el Señor es mi herencia. Por lo tanto, yo esperaré en Él. El Señor es bueno con los que dependen de Él y con aquellos que lo buscan. Busquemos del Señor en esta mañana. Busquemos del Señor todos los días. Porque dice aquí que Él es bueno con los que le buscan. Él es bueno con la gente que dice yo dependo del Señor. Con aquellos que dicen yo no confío en mis fuerzas, yo no confío en mis pertenencias. Yo sé que lo que tengo y lo que soy, yo dependo totalmente de aquel que hizo los cielos y la tierra. De aquel que me formó desde que estaba en el vientre de mi madre. De aquel que sigue derramando sobre mí su misericordia, su amor inagotable. Nunca se termina, hermano. Denle un aplauso al Señor, porque Él es bueno. Él es bueno. Él nos vio, hermano, cuando nosotros no éramos nadie, amén. Y eso es lo que dice este canto. Él es admirable, Él es consejero, Él es príncipe de paz. Él vio mi condición, no era nadie, me hizo uno de su pueblo, real sacerdocio escogido por Él, es mi Padre y yo su hijo. Dice Isaías, admirable consejero, príncipe de paz, es aquel que se hizo carne, lleno de gracia y verdad. Admirable consejero, príncipe de paz, es aquel que se hizo carne, lleno de gracia y verdad. Admirable consejero, príncipe de paz, es aquel que se hizo carne, lleno de gracia y verdad. La deidad se encarnó como forma de un hombre por amor, caminó en humildad, en obediencia sufrió.
Es grande.
Diga conmigo, gloria a Dios. Como que no trae mucha fuerza hoy, no se tomaron un cafecito hoy. Gloria a Dios, esa es la palabra correcta. Gloria sea a Dios. Estamos acá porque Él ha sido fiel, Él nos ha sostenido. Amén. Voy a animarles a que se coloquen de pie y vamos a abrir nuestras Biblias en el capítulo 9 del libro de Marcos. Y vamos a tener el estudio de esta mañana aún, estamos de mañana aún. Dios ha sido fiel, amén. ¿Cuántos han estado llevando los devocionales? Si usted ha llevado los devocionales, ya sabe de lo que vamos a hablar hoy. Pero si no los ha estado llevando, de pronto no va a saber usted. Capítulo 9 del libro de Marcos. ¿Alguien necesita una Biblia de este lado? ¿Todos tienen su Biblia? De este lado nadie necesita una Biblia. Le podemos proveer Biblia a las personas que no tienen una Biblia. Amén. Vamos a leer los versos hasta el verso 13 de pronto. Dice el consejo de Dios: también les dijo Jesús, de cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que haya visto el reino de Dios venido con poder. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan y los llevó aparte, solos en un monte alto, y se transfiguró delante de ellos. Y sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos como la nieve, tanto que ninguno lavador en la tierra los podía hacer tan blancos. Y les apareció Elías con Moisés, que hablaba con Jesús. Entonces Pedro dijo a Jesús: Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí. Hagamos 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Porque no sabían lo que hablaba, pues estaban espantados. Entonces vino una nube que les hizo sombra, y desde la nube una voz que decía: Este es mi Hijo amado, a él oí. Y luego cuando miraron no vieron más a nadie consigo, sino a Jesús solo. Y descendiendo ellos del monte les mandó que a nadie dijesen lo que había visto, sino cuando el Hijo del Hombre hubiere resucitado de los muertos. Y guardaron la palabra entre sí, discutiendo qué sería aquello de resucitar de los muertos. Vamos a orar. Bendito Padre, queremos darle gracias por su bendito consejo. Queremos darle gracias por su amor y misericordia. Queremos darle gracias porque ha sido tan fiel. Y le queremos pedir que usted, Señor, sea con nosotros hoy. Que su Espíritu Santo sea ministrándonos, sea el que hable a la necesidad que tenemos.
no sea el hombre, no sea la capacidad del hombre, sea su Espíritu Santo haciendo una obra maravillosa en nosotros, edificándonos como iglesia, porque es necesario que seamos edificados. Se lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo y decimos amén, amén y amén. Tome asiento, por favor, tome asiento. Nuevamente quiero darle la bienvenida a todos aquellos que están por acá. María con las hermanas, qué bendiciones verles acá, nos gozamos. Dios es bueno, amén. ¿Cuántos saben que Él sigue siendo fiel? Él sigue siendo obrando, continúa moviéndose en medio de todo lo que está pasando. Están pasando cosas tremendas, lo saben todos, ¿cierto? Pero en medio de eso, Él siempre está obrando, Él siempre se está moviendo. Y me llena de emoción el poder saber que Dios nos ha llamado para ser participantes de Él en estos días, en los últimos días. Él pudiera haber escogido a un Abraham, a un Isaac, a un Jacob, no sé, piensa en cualquiera de los hombres y mujeres de fe, pero sabe, Él ha fijado sus ojos sobre ti para este tiempo, para este momento. La necesidad es abundante, pero Él ha creído en ti, te ha formado para ese propósito. Y qué tremendo es poderlo interpretar y correr y terminar la carrera bien. ¿Amén? ¿Cuántos desean terminar esta carrera bien? Eso es muy importante. Dios nos ha llamado no a comenzar, pero a terminar la carrera. Y en medio de su bendita palabra, Él nos da instrucciones para animarnos. Primeramente nos afirma el llamamiento que ha hecho en nuestra vida, cómo Él tiene un plan maravilloso para nosotros, pero a través de cada enseñanza, Él continúa hablándonos de qué manera es que Él espera que nosotros le podamos servir. Jesús venía hablando en los capítulos anteriores, capítulo 7, capítulo 8, si venimos estudiando, usted sabe que Jesús venía hablando a sus discípulos, a la audiencia de los religiosos, acerca de diferentes cosas que era necesario que el Hijo del Hombre padeciese, que era necesario que el Hijo del Hombre fuese entregado. Pero en el capítulo 8, especialmente en el capítulo 8, Él les hace una pregunta a ellos. Antes de pasarlos a vivir una experiencia que cambiaría el destino de ellos, cambiaría la vida de ellos, Él les empieza a hacer una pregunta que es muy importante también para nosotros. Él hace una pregunta por ahí en el verso 29 del capítulo 8, y Él les dice, ¿quiénes dice la gente que yo soy? Díganme ustedes, ¿quiénes dicen las personas que yo soy? Algunos dijeron, algunos dicen que eres Juan el Bautista, otros que eres Elías, que eres un profeta. Y Él los escuchó con paciencia, pero después Él les hizo una pregunta más personal a ellos. Y Él les dijo, pero ustedes, ¿quiénes dicen que yo soy? Yo quiero saber quiénes de ustedes tienen una concepción clara acerca de quién soy yo. Eso era más personal. Ahora, esta pregunta es muy, muy importante, porque a través de esta pregunta, aquí nosotros podemos colocar a Jesús como nuestro Señor, como nuestro Rey y como nuestro todo, o podemos colocar a Jesús como uno más del montón. Entonces, cuando a ti te preguntan quién es Jesús, ¿qué concepción tú tienes acerca de Jesús? ¿Qué es la opinión tuya acerca del Señor Jesús? Era muy trascendental esa pregunta. De acuerdo a esa pregunta también dependen muchas cosas, nuestra vida eterna y muchas cosas. Y eso era lo que Jesús venía tratando con sus discípulos. Él quería asegurarse de que ellos entendieran realmente quién era en medio de todo este pueblo. ¿Por qué con tanta autoridad sanaba a los enfermos, echaba fuera demonios
Y él quería que ellos estuvieran convencidos, que no hubiera ninguna sombra de duda. Sí, muchas veces en nuestra vida puede haber sombras de duda, donde nosotros decimos, bueno, es que no estoy convencido, no estoy muy seguro. Pero Jesús quería asegurar que ellos quedaran afianzados en su fe. ¿Por qué? Porque lo que venía enseguida iba a ser muy tremendo. Lo que ellos iban a experimentar, el plan que tenía Dios para ellos, era tremendo. Ellos tenían que entregar la vida hasta la muerte por causa del Evangelio y por causa del Señor. Y si una persona no está convencida de que el Señor Jesús es su Señor, su Salvador, es su Rey, no estará dispuesto a sacrificar nada por causa del reino de Dios. Entonces era muy importante. Podemos por eso encontrar eso. Entonces, una de las doctrinas fundamentales que nosotros encontramos en la palabra de Dios es la encarnación de Cristo. Podríamos cantar ese corito donde estamos diciendo que Él, Isaías lo declara, vino y se hizo carne. A Juan en el capítulo 1 y el verso 14, él dice que el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Pero Él vino y se encarnó, tomó una forma, un cuerpo humano. Y aquí encontramos la grandeza del Dios del universo en un cuerpo como esto, donde estaba limitado en muchas maneras. Este cuerpo está limitado, ¿cierto? Pues Jesús estaba haciendo 100% hombre, pero al mismo tiempo 100% Dios. ¿Se imagina? ¿Cómo se mira a María con el Dios del universo en sus brazos, no? Eso es para volarnos el entendimiento. ¿Se pone usted a pensar? María tal vez tomando a este pequeño niño a ayudarle a caminar, como si él necesitase de ayuda de alguien. Cuando él habla se cae todo esto, hermano. Y aquí vemos la grandeza de este Dios, introducida, cubierta por un cuerpo con sangre y hueso. Es algo extraordinario. La palabra nos enseña que los cielos de los cielos no contienen su gloria, y la tierra como estrado de sus pies. Las constelaciones son sacudidas cuando Él se mueve. Y aquí lo vemos humilde, dice el libro de Hebreos, que menor que los ángeles. Ese es el Dios que nosotros servimos. Y Él quería que estos discípulos, aquí encontramos los tres mosqueteros, Juan, Jacobo, ¿verdad? Pedro, Jacobo y Juan, que los traía el Señor muy cerca de Él siempre. Ellos fueron testigos de cosas muy especiales. Muchos creen, algunos teólogos discuten, ¿por qué es que el Señor Jesús escogió estos tres? ¿Sería que ellos eran tan especiales? ¿Iban a ser los superhombres o qué será? Y sabe, yo pienso que si eran especiales en alguna manera, necesitaban más de Dios que los demás. ¿Cuántos aprendemos que cuando estamos especialmente en una formación, digamos la escuela, cuando hay alguien que es un poco inquieto, el maestro le dice, se me sienta ahí al frente, porque quiero tener mis ojos puestos sobre ti, porque eres un poco especial y necesito asegurarme de que vas a hacer las cosas bien. Yo me imagino en mi criterio que eso es lo que hizo Jesús con estos tres mosqueteros. Él los llamó y dijo, vengan para acá porque necesito trabajar muy cerca con ustedes. Porque las cosas que tengo planeadas para ustedes, es necesario que ustedes estén afianzados y afirmados en lo que han creído. Amén. Entonces comienza acá. Entonces aprendemos que
En el verso 9 comienza un poquito extraño el verso porque nos da algo que viene hablando desde el capítulo 8 y dice, de cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto el reino de Dios venido con poder. En el capítulo 8 él estaba hablando que era necesario que el Hijo del Hombre fuera entregado y fuera muerto y fuera crucificado. Venía enseñándoles eso. Y ahora le dice, de cierto os digo que algunos de los que están acá, se estaba refiriendo a ellos tres, no verán la muerte sin antes vean la gloria de Dios. Y vamos a ver algo tremendo. Dice que 6 días después de este acontecimiento, después de que le está hablando de estas cosas, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan. Dice, y los llevó aparte, solos, a un monte alto. Y estando, dice él, en ese monte alto, dice en el verso 2, y se transfiguró delante de ellos. Estaba viendo el comentario. Dice que lo que ocurrió aquí es como si hubiera quitado el velo. Y de Jesús se manifestó la gloria de Dios, la magnificencia de Dios, la majestad de Dios delante de los ojos de estas personas. ¿Se puede usted imaginar el impacto, la experiencia que estos discípulos han tenido al ellos estar expuestos a ver la gloria de Dios delante de sus ojos? Hay un acontecimiento que nosotros lo encontramos en el libro de Éxodo, capítulo 24, con Moisés. Pienso que todos lo hemos leído o lo hemos oído en alguna vez. Voy a leerles. El libro de Éxodo, en el capítulo 24, encontramos dice, y la gloria de Jehová reposó sobre el monte Sinaí, y la nube lo cubrió por 6 días. Y el séptimo día Moisés, de en medio de la nube, dice, y la apariencia de la gloria de Jehová era como un fuego abrasador en la cumbre del monte, y los hijos de Israel, y a los ojos de los hijos de Israel. Aquí encontramos algo que ocurrió tremendo. El Señor se manifiesta al pueblo de Israel para darle a conocer lo que nosotros conocemos como la ley. Pero cuando esto ocurre, baja la nube de Dios, que la reconocemos como la Shekinah de Dios, la presencia de Dios, y al bajar esta presencia de Dios al monte, se empieza a sacudir aquel monte con gran estruendo. Y la gloria de Dios se empieza a hacer manifiesta en este monte, de tal manera que los hijos de Israel estaban tan atemorizados que le dijeron a Moisés, Moisés, tú ves solito, nosotros no queremos ni acercarnos a ese monte, porque si nosotros nos acercamos, ciertamente estamos más fritos que un chicharrón. Ellos sabían, ellos se podían enterar que para estar delante de la gloria y la presencia de Dios era algo muy serio. Y podemos encontrar, si usted sigue leyendo la historia con Moisés, que cuando Moisés estuvo delante de Dios y esa gloria de Dios, cuando él bajó, aún parte de esta gloria de Dios estaba impregnada en él, de tal manera que la gente no podía mirar ni su rostro. Tuvieron que cubrirle el rostro porque la gloria de Dios era manifestada aún a través de la vida de Moisés. Tremendo, tremendo. También encontramos, si nosotros continuamos leyendo algunas cosas, que esta gloria es importante que nosotros estemos con nuestros ojos mirando la gloria de Dios, para que nosotros ocurran varias cosas, y lo vamos a hablar en un momento. Pero quiero hablarles de esto que es tan importante.
cuando Jesús se encarnó, cuando Él vino a ser hueso y carne, era dentro del propósito que Dios tenía para manifestarse al ser humano, para caminar entre los hombres, para cumplir aquello que había planificado desde la eternidad Dios. Déjame decirte que Dios tiene un plan maravilloso. Dentro de este plan estaba Él venir personalmente y habitar entre los hombres, para dar a conocer no solamente su deidad de Él, pero la gloria de su nombre a todas las naciones, para que en Él todo aquel que ponga su confianza sea salvo. Dentro de este plan maravilloso de Dios darse a conocer a las personas, Él ha formulado un plan que te involucra a ti y me involucra a mí. Como nos enseña Juan 3:16, Dios no queriendo que nadie se pierda, sino que las personas puedan venir al arrepentimiento. Por eso dice que de tal manera Dios amó al mundo. Él no desea que las personas pierdan la vida, pierdan el plan maravilloso que Él ha diseñado. Ahora, dentro de este plan maravilloso, Dios te ha escogido a ti para que tú seas participante. Dile a tu hermano, tú eres colaborador con Dios. Dígale a su hermano, tú eres colaborador con Dios. Y esto nosotros lo llamamos un plan de redención. Dios en el plan maravilloso de redención quiere reconciliar no solamente las personas, pero la creación misma con Él mismo. Porque ha habido una gran problemática, todos la conocemos, se llama pecado. Y esta gran problemática es más peligrosa que el coronavirus, ¿ok? Déjame decirle, las personas están asustadas por el coronavirus, pero lo que verdaderamente puede matar a una persona es el pecado. Porque ese sí te puede llevar al infierno. El coronavirus solamente puede dañar este cuerpo, pero no puede tocar tu espíritu. Pero el pecado sí. Entonces esa problemática era seria. Y el Señor tuvo tanta misericordia con nosotros. Él miró la condición. Y por eso encontramos en el capítulo 1 del libro de Juan que el verbo se encarnó. Él era Dios, estaba con Dios y Él dejó su lugar, su posición y vino para habitar entre los hombres, para mostrarse a los hombres. Pero sabe, esto que Él ha comenzado, este plan maravilloso de redención, Él ha hecho todo, ha proveído todo. Lo ha entregado todo. Él nos ha dado su espíritu, nos ha dado su palabra, nos ha dado su promesa. Todo lo ha hecho. Pero ahora te ha hecho participante a ti de ese plan maravilloso para que tú seas la extensión de Jesús. Tú eres las manos de Jesús, tú eres los pies de Jesús, tú eres la iglesia. A ver, dile a tu hermano, tú eres la iglesia. Y eso es muy importante. Tú tienes que entender que eso es muy importante. Porque el Señor ha escogido la iglesia para que la iglesia le represente en esta cultura en la que nos encontramos. Tú podrás decir, es que hay tanta problema, hay tantas situaciones ocurriendo. Déjame decirte que ya Dios hizo algo frente a esa problemática. Te creó a ti y me creó a mí. Eso es lo que ha hecho Dios. Ahora, la pregunta es, ¿qué estamos haciendo nosotros para engrandecer el reino de Dios? ¿De qué manera estamos colaborando con este Señor de los cielos, que no solamente ha venido para salvarnos, pero para hacernos participantes de esta gran cosecha en los últimos días? Qué tremendo es saber eso. Los discípulos estaban a la margen, donde Jesús ya iba a ser tomado, Él iba a ser llevado a la cruz y iba a culminar su obra. Pero era necesario
que ellos fueran preparados para lo que venía después de eso. Porque si ellos no eran preparados, tal vez nosotros no pudiéramos encontrar el Evangelio de Jesucristo en estos días. Era bien importante lo que ellos tenían que experimentar y vivir para que fueran equipados para ser efectivos en la obra del ministerio. De la misma manera, estos mismos principios son tan aplicables a la vida de ellos como son aplicables a la vida de nosotros. Porque lo que Dios quiere es que nosotros también seamos efectivos en lo que nos ha encomendado y cumplamos fielmente el propósito por el cual Él nos ha llamado. Dile a tu hermano, tu vida es muy valiosa en el reino de Dios. Dígale. Entonces encontramos ahí que dice que Él se transfiguró. En el libro de Mateo, en el capítulo 17 y verso 2, nos da un panorama un poco más amplio de los detalles. Mateo dice, y se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestiduras se hicieron blancas como la luz. ¿No os le parece muy común esa expresión? Su rostro era como el sol. Se recuerda Juan cuando tuvo la revelación en el libro de Apocalipsis. Él miró la gloria de Dios y él dice, yo vi a este hombre delante de mí y su rostro parecía como el sol en su esplendor, sus pies como bronce bruñido. Él tuvo una visión de la gloria de Dios y él pudo darse cuenta de estos detalles acerca de Jesús. Y Jesús le dijo, ánimo, yo soy el primero, yo soy el último. Qué tremendo es esto. En el libro de Hebreos, el capítulo 1 y verso 13, en delante alguno, o más bien, ¿sí? Comenzando desde el 1 al verso 3, no al verso 13, sino del verso 1 al verso 3, dice, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Qué tremendo es cuando nosotros podemos leer estas cosas y guardarlas en nuestro corazón y tomar de ellas cuando las necesitamos. Sabe, como seres humanos somos tan frágiles. Nos da un gripe y nos asustamos. Nos duele un pie y pensamos que hay que, no sé, tantas cosas. Somos frágiles. Pero cuando vemos esto nos da ánimo. Cuando vemos la grandeza del Dios que hemos creído, el que nos sostiene en su mano, el que tiene cuidado de nosotros, nos animamos y decimos, wow, Él es fiel, Él siempre es fiel. Amén. Entonces quiero hablarles de por qué era tan importante que estos hombres estuvieran expuestos a donde los llevó Jesús. O por qué Jesús tomó estos 3 mosqueteros y se los llevó allá al monte, a la altura, allá, porque ¿qué les quería enseñar Jesús? ¿Qué quería que ocurriera en sus vidas? ¿Por qué Él hizo semejante cosa? Dice verso 3, y sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos como la nieve, tanto que ningún lavador en la tierra los puede hacer tan blancos. Decíamos que Mateo dijo que su rostro se hizo como el sol, y fue tan tremendo lo que ellos vivieron y experimentaron que se quedaron atónitos. Estaban tan sorprendidos que lógicamente cuando alguien está muy asustado o sorprendido, a veces dice cada cosa que no sabe qué decir,
porque Pedro fue uno de ellos. Pedro inmediatamente, viendo lo que había ocurrido, él se le vino una idea muy interesante. Él dijo, Señor, ¿por qué no hacemos algo acá? ¿Por qué no levantamos 3 aquí enramadas, aquí nos quedamos? ¿Qué te parece? 3 tabernáculos, uno para ti, otro para Elías y otro para... Él empezó a hablar cosas que no entendía lo que estaba diciendo. Sin embargo, Jesús le muestra algo tremendo. La primera cosa que Jesús quería fortalecer en ellos y ocurre en nosotros es que su fe no sea vacilante, su fe esté establecida. Ellos eran discípulos de Jesús, pero la tarea que Dios les iba a encomendar requería de ellos una fe que no vacilara. Ya había habido experiencias donde ellos habían vacilado en su fe. Y el Señor quería hacer de ellos unos campeones. Aunque no tuvieran tanto conocimiento como un teólogo, pero que su fe estuviera establecida en lo que habían creído y en la persona que habían creído. Y eso es tan importante para nosotros. Por eso yo les decía que la pregunta que Él les había hecho anteriormente era una pregunta trascendental. De eso dependían las decisiones que ellos tomarían más adelante. Y Él quería fortalecer esa fe en ellos. Podemos encontrar nosotros en el libro de 2 de Corintios, capítulo 3 y verso 18, una palabra muy interesante. Dice, por tanto nosotros todos mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria a la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Lo mismo que ellos experimentaron es necesario que nosotros experimentemos. Cuando el escritor de los Corintios está hablando, en este caso Pablo, a la iglesia en Corinto, él está hablando de esto. Cuando tomamos el tiempo para estar nosotros en el estudio de la palabra, estamos viendo la gloria de Dios en su consejo. Y dice él que cuando nosotros estamos estudiando el consejo de Dios, como mirando en un espejo, somos transformados. Déjame decirte algo. Yo no puedo cambiar a nadie. Ni tú puedes cambiar a nadie. Pero la palabra de Dios sí puede cambiar a alguien. El consejo de Dios es la máxima autoridad que hay en el universo. Y la palabra de Dios es capaz de transformar, de renovar, de levantar de las cenizas a una persona. Es tan tremendo ver cuando la palabra está funcionando en una vida y lo que genera en esa vida. Primero lo reforma, lo regenera, porque es lo que ocurre en una persona cuando entrega su vida al Señor. Hay una regeneración, porque recordemos que el hombre es una podredumbre sin Dios, pero en Jesús lo regenera Dios, lo limpia y le va cambiando criterios, le va enseñando la voluntad de Dios. Empieza una obra de construcción en la persona y empieza a echar basura para afuera, criterios, costumbres, tradiciones. Venimos aprendiendo acerca de eso, pero establece una directriz diferente. La palabra de Dios es tomada y establecida en un corazón y empieza una vida a ser creciente, dejando los rudimentos de culturas, de tradiciones y de tantas cosas que nosotros venimos atestado de eso, ¿cierto? Y Dios empieza a cambiar la manera de pensar y empieza a cambiar tu manera de vivir a través de su palabra. Por eso es importante que nosotros tengamos nuestros ojos puestos en la gloria de Dios.
Estos hombres miraron la gloria de Dios y dijeron, ay, ay, ay. Me recordaba Isaías cuando él miró la gloria de Dios. Él lo primero que dijo, antes de eso él venía y decía, ay de ustedes al pueblo de Israel, y ay de ustedes, le daba profecía, y ustedes, pero cuando vio la gloria de Dios, dijo él, ay de mí que soy pecador y de labios impuros, inmundos. Amén. Entonces la palabra de Dios, la gloria de Dios nos confronta, nos corrige, pero también nos edifica como iglesia, como personas, como individuos. Levanta un hogar, levanta una familia. Capítulo 17, libro de los Hechos, encontramos que cuando Pablo vino a un lugar pagano, un lugar llamado Éfeso, un puerto donde había mucho movimiento, tráfico de cosas, incluso un lugar de mucha idolatría y perversión, pues ahí está una de las maravillas del mundo, que es el templo erigido a la diosa Diana. Y era un asunto de paganismo, y era un asunto de orgías y cosas semejantes, porque era un culto a la fertilidad lo que ocurría en esos lugares. Pues déjame decirte que vino el apóstol Pablo, y él lleno del Espíritu Santo. ¿Por qué estaba lleno del Espíritu Santo? Porque él tenía sus ojos en la gloria de Dios. Y sabe, él tomó la palabra de Dios y la estableció como una directriz en ese lugar. Y lo que generó la palabra de Dios fue un avivamiento. Que aún los brujos y hechiceros venían trayendo sus libros para ser quemados, arrepintiéndose. Eso es lo que necesitamos en los días en los que estamos. Nosotros necesitamos que esto entre como directriz en la cultura en la que vivimos. Por eso estamos en la condición en la que estamos, porque de la cultura se ha desechado el consejo de Dios. ¿Sabe por qué se pierden los valores y los principios? Por esa misma razón. Ahora en los días en los que vivimos, el hijo ya no quiere respetar al padre. Es más, los hijos ya quieren golpear a los padres en los tiempos en los que vivimos. No se quieren sujetar, no quieren obedecer. Usted encuentra una problemática por todas partes. ¿De dónde se origina eso? Desechemos el consejo de Dios y lo que sigue será un caos social, económico, en todo aspecto, moral, nómbrelo. Pero si nosotros tenemos el cuidado de poner el consejo de Dios como directriz, empieza a cambiar la vida de las personas. La necesidad es tremenda. Yo me recuerdo aún, volviendo algunos 5 años atrás, no se crea, más años atrás, cuando era joven, cuando estaba chico yo aún, por eso le dije que 5 años atrás. ¿Sabe? Yo me quedaba maravillado de cómo era tan... Subía una persona a un autobús o a un bus y uno veía la cortesía, siéntese señora. El joven se quitaba del camino, por favor pase, buenos días don Juan. Hermano, ya ahorita si usted ve a alguien, tiene que tener cuidado que no le roben lo que poco que lleva. Es triste. En los jóvenes, una ocasión yo observé unos jóvenes robándole a una pobre ancianita su bolsa con sus cosas. Yo dije, qué tremendo, ¿a dónde hemos llegado? Necesitamos volver a la senda antigua, necesitamos volver a donde están los principios morales. Necesitamos volver a enseñar a nuestra cultura la importancia de perseverar y permanecer en esto antes que se pudra todo. Es muy importante. Por eso es necesario ver la gloria de Dios. Estos hombres pudieron tener ese encuentro con Dios, viendo esta gloria maravillosa, para que su fe fuese afirmada. Y como nos dice Corintios, cuando estamos en eso, somos transformados. ¿De qué somos transformados? Pues de nosotros mismos. Nosotros venimos tan atestados de nuestro egoísmo.
El ser humano es egoísta hasta las uñas. Observe a un niño, ponga 2 niños y ponga un juguete en medio y usted va a ver de lo que le estoy diciendo. La primera palabra que aprende un niño es mine, ¿sí o no? Es mío. Porque ya está en su corazón eso. Pero sabe, eso es solamente tan pequeño, hay tantas cosas en el corazón del hombre. Pero en la palabra de Dios, cuando estamos en ella, nos transforma. El esposo que de pronto le gritaba tanto a la esposa empieza a ser más cariñoso. Y dice, ay, te amo. Ahora le puede decir, te amo. Antes le gritaba, vieja, dame el café. Porque es transformado a la imagen de Jesucristo. Ese es el proyecto que tiene el Espíritu Santo para nosotros. El proyecto es que cada día seamos más como Jesús. ¿Cuánto nos falta, hermano? Ay, ay, ay. Mejor no hablamos porque nos ponemos a llorar de ese asunto. Tenía que su fe ser afianzada. Segunda cosa. Al ellos tener ese tiempo viendo la gloria de Dios, ellos iban a ser preparados. Era necesario para que fueran preparados para enfrentar los retos que venían enseguida. Si ellos no hubieran sido preparados, no hubieran sido equipados, hubieran fallado miserablemente en los retos que venían después de ellos. Recuerda, Jesús es entregado en una cruz, es muerto y empiezan las cosas a ponerse, como dicen por ahí, color de hormiga arriera. Y es lo que está pasando en los días en los que estamos. A mí no me va a sorprender que un día tengamos que tener allá afuera alguien con un shotgun aquí, por si es necesario. No me sorprendería. ¿Sabe por qué? Porque los enemigos de la fe se van a levantar. Demos gracias a Dios por el lugar donde nos encontramos, en los Estados Unidos, donde aún no tenemos que estar escondidos en una cueva, como lo están en el Oriente, en el medio Middle East. Ahí les cuesta la vida hasta la muerte por causa de servirle al Señor Jesús. Ahí donde se enteren que tú tienes una Biblia, es sentencia de muerte. Donde se enteren de que tú te reúnes para orar, te van a matar. Sin embargo, hay mover y avivamiento de parte del Señor aún en medio de esa situación. Uno escucha los testimonios, pero también podemos ver las vidas que está costando todo esto. Pero nosotros tenemos la libertad de poder proclamar. Por eso yo les quiero animar. Les quiero animar. Hay que hacer lo que hay que hacerlo ya. Mientras tengamos esta oportunidad, esforcémonos por predicar el Evangelio. Esforcémonos por extender nuestra mano al necesitado. Esforcémonos por visitar a las familias en problemas. Porque si la iglesia no lo hace, ¿quién lo va a hacer? Si aquellos que Dios les ha confiado esta encomienda retroceden, ¿qué le vamos a decir a Dios? ¿Que estamos llenos de temor por el COVID? Yo no sé. ¿O qué argumento le vamos a sacar al Señor? Entonces esta experiencia los ayudó para prepararlos. Y usted puede leer la historia de cada uno de los discípulos, de cada uno de estos apóstoles, ¿sabe? Ellos fueron azotados, fueron maltratados, fueron llevados a la cárcel. Algunos, mire, aquí encontramos en los primeros capítulos de la historia de la iglesia primitiva, a Pablo y a Silas allá en una cárcel a medianoche después de haber sido latigados, ¿ok? Le dieron unos latigazos y ellos, alabaré, alabaré, alabaré. Yo no sé, yo he encontrado a veces que uno no saluda a un hermano
y se va medio trompudo para la casa. Yo digo, no sé, ¿qué va a pasar con nosotros? Necesita nuestra fe ser afianzada, porque aquí estamos hablando de algo mucho más grande. Algunos se ofenden porque tal vez alguien está ocupado y no le dijo hola. Y uno dice, Dios mío, ¿qué clase de fe es esa? Pero ellos no. Ellos fueron preparados porque estaban viendo su gloria para ser animados y preparados para que las promesas y todas esas cosas que el Señor les había dicho tuvieran evidencia y ellos pudieron ver la majestad del que hizo los cielos y la tierra. Se pone a imaginar. Ellos vieron esta gloria de Dios. Y enseguida, si seguimos leyendo, dice, entonces Pedro dijo, bueno, en el verso 4, y se le apareció Elías con Moisés que hablaban con Jesús. Enseguida de esto, ellos ven dos de los hombres de la fe, esos hombres que eran testimonio, que representaban la ley y los profetas, juntos con Jesús. Ellos quedaron, ¡wow! Esto sí es extraordinario. ¿Cuántos de aquí les hubiera haber gustado platicar con Moisés? O tal vez con Elías. Muchos tenemos algunos de los hombres de la fe o mujeres de la fe como muy cerca a nuestro corazón por las experiencias que ellos tuvieron. Pero estos discípulos se han quedado maravillados. En el verso 5 dice, entonces Pedro dijo a Jesús, Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí y hagamos 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías, porque no sabía lo que hablaba, pues estaba espantados. Entonces vino una nube que les hizo sombra desde la nube y una voz que decía, este es mi Hijo amado, a él oí. Viene la Shekinah de Dios, viene la presencia de Dios en medio de esto. Aquí encontramos la primera persona de la Trinidad, Dios el Padre, dando testimonio acerca de la segunda Trinidad, que es Dios el Hijo. Este es mi Hijo amado. Y la presencia y la gloria de Dios manifestada ahí. ¿Se imagina, hermano? Eso haber sido algo extraordinario. Y todo eso con el fin de animar a estos hombres para cumplir el propósito por el cual Dios los había llamado. Yo te quiero animar también esta mañana. Dios tiene un propósito maravilloso para tu vida. No vuelvas atrás, con fe, con ánimo, porque yo no sé cuánto nos queda. Los días son muy inciertos y muy cortos y tenemos que servir al Señor con ánimo. Entonces aquí aprendemos algo. Entonces dice Pedro, quería hacer unas enramadas. Verso 6. Bueno, el verso 7. Entonces vino una nube que los hizo sombra, de la nube una voz que decía, este es mi Hijo amado, al oír. Y luego cuando miraron, no vieron más a nadie consigo, sino a Jesús solo. ¿Qué les está enseñando el Señor Jesús acá? Aquí encontramos a un lado a Moisés. Y luego enseguida encontramos a Elías. Uno representa la ley, otro representa los profetas y Jesús representa la gracia. Y vemos la gloria de Dios manifestada, pero después solamente se ve a Jesús. Porque la ley no puede salvar a nadie. La ley no te puede salvar. La ley es la que te toma de la mano y te lleva a Jesús. Los profetas tampoco. Por mucho que profetizaron, en ellos no hay salvación. Por mucha unción que tenían, Elías, fuego del cielo descendía, pero no pueden salvar a nadie. Pero el único que encontramos ahí se llama Jesús. En Él sí hay salvación. Él es. Fuera de Jesús, ¿qué vamos a hacer? Era necesario pues que ellos entendieran estas cosas. Porque para ellos, Moisés ellos casi lo idolatraban a Moisés.
De tal manera que el Señor tuvo que esconderles el cuerpo. Dijo, donde yo les deje esto, hacen un ídolo estos bárbaros. A Elías se lo tuvo mejor que llevar. Dijo, este me lo llevo porque si no acá lo hacen un Dios. Pero encontramos a Jesús solo. Él es. Y Él continuamente estaba dando esta enseñanza. Yo soy el camino, la verdad y la vida. En nadie más hay salvación. Yo soy. Y ahora les estaba reafirmando lo que Él ya les había enseñado. Y encontramos acá esto tan importante. Entonces, la tercera cosa que Él quería llevarlos es a comprometerse con todo el propósito de Dios. Y eso es lo que quiere el Señor de nosotros. Que estemos comprometidos. No solamente que seamos casuales, con todo nuestro ser, con nuestras familias, comprometidos para servirle a Él. Comprometidos para hacer lo mejor de nuestra habilidad para engrandecer su reino. Pero si no hay una cruz, no puede haber gloria. Pedro quería una gloria sin cruz, pero necesita haber cruz para que haya gloria. Y eso es lo que le estaba enseñando el Señor Jesús a ellos. Ustedes quieren ver la gloria de Dios, tienen que agarrar su cruz y luego seguirle. Si no hay cruz, no hay gloria. Y ellos, no, Señor, no querían ni hablar del asunto. No, Señor, es más, Pedro en una ocasión se jaló a Jesús. Jesús, venga para acá. Y le empieza a reprender a Jesús. Señor, tú no vas a ir a la cruz. Y Jesús con unas palabras muy tiernas le dijo, apártate de mí, Satanás. ¿Se imagina? ¿Por qué? Porque él no quería que Jesús fuera a la cruz, pero Jesús le dijo, es necesario que el Hijo del Hombre padezca para que tú puedas ver su gloria. Amén. Colóquese de pie, vamos a darle gracias a Dios. Mientras que nosotros, voy a pedir a los hermanos que vengan, mientras que somos participantes de la mesa del Señor. Quiero animarte. El Señor tiene lo mejor para la vida de cada uno de ustedes. Dios no ha cometido errores ni se ha equivocado. Él nos ha llamado para este tiempo, para este momento. Y así como alabamos y cantamos al Señor acerca de su grandeza y de su gloria, algo maravilloso que hace el Señor es nos hace participantes no solamente de su plan de redención, de las cosas grandes que Él desea hacer, pero nos hace participantes de su mesa. Él desea tener comunión íntima con cada uno de nosotros. Él desea que tú vengas a su mesa y allí podamos encontrar bendición, paz, confianza, esperanza, para que nuestras fuerzas sean reanudadas y podamos ser efectivos nuevamente en lo que nos ha encomendado. Quiero animarlos con esas palabras. En el libro de Corintios nos dice el Señor que la noche, que el tiempo cuando se reunió con sus discípulos para hablar precisamente de estas cosas, de que Él iba a suceder, de que Él iba a bajar a Jerusalén, y allí en Jerusalén, allí iba a ser traicionado, allí iba a ser Él entregado, Él iba a bajar ahí para hacer aquello por lo cual Él había venido a cumplir ese propósito. Y Él dijo, la noche que Él iba a ser entregado, Él tomó el pan y lo dio a sus discípulos y les dijo, coma de este pan, que es mi cuerpo, que por vosotros será partido.
nuestros pecados, tus pecados, mis pecados, hirieron el cuerpo de Jesús. Sobre Él cayó este juicio, pero los que cayeron en transgresión fuimos nosotros. Comamos, hermano. Del mismo modo, dice el consejo de Dios, después de haber cenado, tomó la copa y dijo: este es el nuevo pacto en mi sangre. Era necesario que la sangre de Jesús fuera derramada. Si la sangre de Jesús no hubiera sido derramada, no hubiera habido remisión de pecados. La ley establecía que para que hubiera remisión de pecados era necesario que la sangre fuera derramada. Y necesitaba ser la sangre de Jesús. La sangre de un macho cabrío no podía hacer el trabajo. No era suficiente. Pero la sangre de Jesús era más que suficiente. Tomemos. Por eso Pablo dijo, cada vez que nosotros tomamos y comemos y participamos de esto, la muerte del Señor anunciamos hasta que Él venga. Y Él está cerca, su venida está cerca. Hoy más que nunca tenemos que anunciar esto, que Él está a la puerta. Y por eso esforzarnos, que no se nos olvide que el precio que se pagó fue un precio tremendo. No porque se nos ha dado gratis esta salvación, quiere decir que no tuvo un precio. Fue tremendo el precio que se pagó. Él sufrió tremendamente para que podamos estar acá hoy. Vamos a darle gracias un momento. Mientras que los hermanos nos llevan en adoración, hable con Dios, dele gracias. Padre, te damos gracias. Gracias por haber hecho semejantes cosas, por haber proveído para nosotros a nuestro Señor Jesucristo, donde Él ha sido entregado en esa cruz para ser lastimado, para ser herido por mis pecados, para derramar su sangre y a través de eso poder yo ser reconciliado contigo. Bendito Dios, te quiero agradecer y quiero recordar que nunca se me olvide que he sido comprado con precio alto. Habla con Él. Si tal vez le has fallado, pídele perdón. Si tal vez le has ofendido, porque siempre le ofendemos, pídele perdón. Dile, Señor, perdóname. Si tal vez no has hecho lo que Él te ha mandado hacer, pídele perdón también. Perdóname, Señor. Te quiero ser fiel. Te quiero servir. Quiero permanecer en tu gloria. Quiero ser cambiado. Quiero ser transformado. Habla con tu Dios. Él es tu Dios. Tú eres bueno, Señor. Gracias. Adorémosle un momento al Señor. Bendito Dios. Te queremos bendecir. Te queremos bendecir. Señor, eres grato.
eres grande, más que los cielos. Señor, Señor, eres alto, más que las nubes. Los cielos no pueden sostenerte. Espacio, contemplarte, Señor, eres grande, Señor, eres grande, y por todas las edades lo serás. Aún los cielos no pueden sostenerte. El espacio contenerte, Señor, eres grande, Señor, eres grande, y por todas las edades Gracias, Padre. Bendito eres tú, bendito eres, Señor. Queremos bendecir tu nombre. Queremos bendecirte, Padre. Darte gracias porque has sido bueno. Quiero exaltar tu gloria. Te quiero adorar. Te quiero adorar. Porque solo tú eres Dios. Quiero contemplar tu rostro. Quiero exaltar tu nombre. Te quiero adorar. Te quiero adorar. Porque solo tú eres Dios. Y quiero contemplar tu rostro. Quiero exaltar tu nombre. Te quiero adorar. Te quiero adorar. Porque solo tú eres Dios. Te quiero adorar. Te quiero adorar. Porque solo tú eres Dios. Y te quiero adorar. Te quiero adorar. Porque solo tú eres Dios. Dele un fuerte aplauso a este Dios maravilloso. Merece la gloria y merece la honra. Vamos a despedirnos de este servicio, de este lugar. Yo me voy a quedar unos momentos acá por si alguien necesita que oremos, si alguien necesita oración en lo particular. Pero mientras, para todos los demás, nuevamente gracias a los hermanos que se han esforzado, que han venido a acompañarnos. Quiero decirles de mi corazón, Dios tiene lo mejor, tú eres una bendición.
Dios te ha preparado para estos días, para este tiempo, para que seas de bendición, para engrandecer su reino. Qué grande es saber que somos colaboradores de Él, que nos ha confiado semejantes cosas. Amén. Vamos a orar y darle gracias, y yo me quedo acá para orar por las necesidades. Padre, gracias por este tiempo. Gracias por este momento que podemos estar en tu presencia, aprender de ti. Bendiga cada necesidad, cada vida, cada persona. Nos despedimos de este lugar, no de tu presencia. Llévanos con bien. Permítanos ver su gloria, ver su grandeza, su magnificencia, su majestad desplegada delante de nuestros ojos. Porque anhelamos servirle con ánimo, con fe, y necesitamos permanecer en su gloria. En el nombre de Jesús, muchas gracias, Señor. Decimos amén y amén.